Esta es una respuesta al reciente video del usuario BlueHell que trata sobre Ricardo Morán y el movimiento LGBT. Es pertinente aclarar, antes de comenzar con la respuesta, que no necesariamente voy a estar de acuerdo con absolutamente todo y sin matices en lo que a las actitudes y opiniones de Ricardo Morán respecta, pero sí haré un análisis crítico a muchos temas que están de fondo en el video de BlueHell y en varios casos por implicación le daré la razón a Ricardo Morán. Aclarado esto, comencemos con lo dicho. Si eres muy sensible con todo el tema LGBT y no quieres escuchar opiniones que estén en contra de todos tus pensamientos, te recomiendo dejar el video, ya que este video tendrá comentarios que te pueden ofender, usando no el insulto barato, sino la parcialidad y sentido común que sea necesario para argumentar cosas que están mal con este movimiento, según yo, y en especial con este personaje. Bien, BlueHell comienza aclarando los objetivos de su video, que son dos: argumentar cosas que están mal con el movimiento LGBT y en especial con Ricardo Morán. Tengamos en cuenta estos dos objetivos para preguntarnos al final si los cumplió satisfactoriamente o no. No hago este video por aprobación ni mucho menos validación de nadie, ya que para mí sería más fácil fingir y hacerme amigo de todas las comunidades y tal, pero no va conmigo, y en todo caso, prefiero soltar lo que son mis verdaderos pensamientos y opiniones. BlueHell dice que no hace este video por aprobación ni validación de nadie, ya que para él supuestamente sería más fácil fingir y hacerse amigo de todos, y pone de ejemplo a las empresas que cambian el estilo de sus logos en el mes de junio. Y por supuesto, yo no voy a negar que las grandes empresas buscan atraer a la mayor cantidad de gente. Es por eso que curiosamente el año pasado ocurrió lo siguiente. Que los usuarios han estado reportando que en años anteriores, en punto de las 12:01 de las madrugadas del 1 de junio, las marcas cambiaban sus logotipos a utilizar logotipos con la bandera del Pride. Sin embargo, esto se ha vuelto tendencia en redes sociales, ya que muchísimas marcas no lo hicieron este año, mencionando que les ha sorprendido cómo ahora muchísimas marcas y corporaciones internacionales han ignorado el mes del Pride y que muchísimas marcas no actualizaron sus perfiles con los logotipos con dicha bandera. E investigando las causas de este fenómeno que ocurrió el año pasado, resulta que las empresas han cedido ante la presión política, pero no de grupos denominados por algunos como progresistas o woke, sino que el 61% de los ejecutivos de esas empresas citaron la administración de Donald Trump como su razón. E incluso empresas como Disney han cedido a la fuerte ola de críticas por parte de grupos conservadores. Así que sí, las empresas se adecúan a cierta presión social, venga del sector político que venga. Hace poco menos de un año, medio que se hizo viral que en el programa Yo Soy apareció un personaje que al momento de presentarse quiso agradecer a Dios, a lo que el jurado, específicamente Ricardo Morán, hizo broma toda esta parte. En primer lugar agradecer a Dios y... En primer lugar agradecer a Dios, ¿eso es completo o cuál es el apellido? No, yo quiero agradecer a Dios. Ah, ya, pero te pregunté tu nombre. Diciendo que en vez de agradecer a Dios tenía que decir su nombre completo y más. Tipo vacilándolo por eso. Y no voy a decir de que esto es un pecado ni tal. Y aprovechando el momento, aclaro de que yo no soy parte de ninguna religión como tal, para que no me vengan a decir de que luego, ay, de que eres muy religioso. Si bien para mí esto no es para catalogarlo fuerte o algo así, sí me pareció una falta de respeto, no a Dios, sino al hombre que simplemente quiere agradecer a Dios y listo. Bien, sobre este punto cabe decir que en general la actitud de Ricardo Morán es la de esperar respuestas directas a las preguntas puntuales que hace. En este caso le preguntó al participante por su nombre por segunda vez, pues ya antes le había hecho esa misma pregunta. Lunes a sábado, pero bueno, bienvenido al casting de Yo Soy, cuéntenos cuál es su nombre. Buenas noches, Ricardo. Le maté toda la alegría, ¿no? Cachín. Y claro, teniendo en cuenta el cierto temperamento que suele tener Ricardo Morán, que no le respondieran por segunda vez de manera directa a una pregunta tan simple y necesaria para continuar el programa, lo terminó molestando un poco y haciendo que hiciera ese comentario sarcástico. Tal vez, en términos generales, muchos puedan llegar a hacer alguna crítica razonable a la actitud de Ricardo Morán en estas situaciones, pero no lo veo como algo excepcional considerando cómo es Ricardo. Incluso el mismo BlueHell dice textualmente que esto no es para catalogarlo fuerte, pese a que es cierto que muchas personas lo pueden llegar a tildar de irrespetuoso, pero no sé si en concreto Ricardo lo hizo para atacar sus creencias religiosas o si más bien lo hizo porque no le respondió la pregunta de manera directa por segunda vez. No sería desde luego en absoluto comparable con otros casos en donde claramente sí buscan intimidar a una persona por sus convicciones personales, como el que ocurrió hace unos años en el programa Ecuador tiene talento. ¿Tú crees en Dios? No. Pues deberías ¿Te das empezar a cuenta? creer, mamita, para ver si te hace el milagrito. Sin Dios no llegamos a ningún lado. Por eso es que tú crees que siendo autodidáctica vas a llegar a la cima. Y no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se ven. Entonces ahí entra el amor a Dios. Y Dios se siente, Dios te puede ayudar, Dios te ayuda a ser mejor. Amor, Carolina, eres hermosa. Solamente quiero saber, ¿por qué no crees en Dios? Una curiosidad para mí, o sea, no te juzgo, ¿ah? Ojo. En Dios. No sé, Respeto. solo no me he dado la... O sea, no
no me he dado eso para creer, o sea. ¿Y qué crees? ¿De dónde venimos? Creo que uno se muere y se vuelve lo que era antes de nacer. ¿Y qué era antes de nacer? Eras antes de nacer, ¿Qué no eras éramos, nada. pues? Explícame. No era nada. No eres nada. Yo creo que aún tienes 16 años y yo pienso que has tenido tal vez muchísimas cosas bonitas en tu vida, pero llega un momento en el que sufres tanto que lo único que te lleva de verdad a continuar es el amor impresionante a Dios. Pero en fin, continuemos con el video de Blue Hell. Pero si piensan de que esto es todo, hace falta ver clips como estos. Dieron su alma al diablo son Bob Dylan, Eminem, Katy Perry, Lady Gaga, Marilyn Manson y Kanye West. Si este fuera el infomercial del pacto con el diablo y tú lo comparas con el infomercial de la vida con Dios. Claro. En la vida con Dios, como tú dices, es una mierda. En cambio, la vida con el diablo es ser Mick Jagger, John Lennon, Snoop Dogg, Jimi Hendrix. Esta gente vive hasta los 100 años. Sobrevive a las Esta gente drogas. se le ve hermosa y regia. Y acá hay muchísimas cosas. Para empezar, si el tipo es ateo, ¿qué carajos hace debatiendo sobre personajes que hicieron un pacto con el diablo o no? Y aún peor, decir que la vida con Dios es una mierda. Si eres ateo, la simple figura de Dios y el diablo no existe para ti. Puedes decir algo como, yo no sé, siendo ateo, no existen los dos, para mí no existen los pactos del diablo ni todas esas huevadas. Y listo, se entiende, y va acorde con tus creencias. Ya que si yo no creo en Dios, en consecuencia tampoco en el diablo. Para decir de que el lado del diablo es bueno o es feliz, o ni siquiera llegan a los 100 años, hijo de puta, por sobre todo si se muere mucho a los 20 o 30. Eso te parece una buena vida. Pero a ver, esto hace que lo que dice sea más un tipo de ataque sin sentido hablando sobre la estupidez, que una opinión que te esperas de alguien de más de 35 años. Y que luego en entrevistas te dice de que respeta a la gente que cree en Dios, de que acepta que la gente cree lo que quiera y tal. Bien, varias cosas. Blue Hell pregunta, si Ricardo es ateo, ¿qué hace debatiendo sobre personajes que hicieron un pacto con el diablo o no? Y la verdad no entiendo por qué no podría hacerlo. Es decir, por ejemplo, a mí me parecen legítimas muchas críticas que se le hacen al Islam como religión, tanto su maltrato hacia las mujeres como a las personas LGBT y como muchas otras prácticas dañinas que se dan en esa religión. Ahora bien, ¿necesito ser musulmán para debatir al respecto del Islam como religión? No. De hecho, hay muchos cristianos que critican al Islam y para mí sería absurdo preguntarles qué hacen debatiendo sobre el Islam si ellos no creen que el Islam sea verdad. Sencillamente uno puede analizar críticamente las consecuencias sociales de una creencia sin compartir la verdad de esa creencia. Ahora bien, hablando sobre el punto en el que Ricardo afirma que la vida con Dios es una mierda. Si escuchamos completas las palabras de Ricardo y el contexto en el que lo está diciendo, en primer lugar, él está hablando en condicional, con el objetivo claro de ironizar a raíz de que la otra participante del podcast dijo lo siguiente. Le digo, o sea, si me están queriendo vender con que qué terrible Satanás, yo veo a esta gente famosa, esta regia, joven todavía, están viviendo, son millonarios, no me voy a, o sea, que yo de todas maneras hago facto. Aparentemente, el que Obviamente. No, o sea, en el catolicismo no me están ofreciendo absolutamente nada como esto, ¿eh? No me, o sea, me han ofrecido condena eterna, el calvario, el infierno, sufrimiento durante toda la vida, no puedo tirar, tengo que casarme, o sea, Es decir, la ironía que hace Ricardo aquí es con respecto a un condicional. No es que él esté diciendo propiamente y a secas que la vida con Dios es una mierda. En la vida con Dios, como tú dices... Es decir, Ricardo dice que sí, condicional, que si fuera cierto que el diablo te ofrece tales cosas que mucha gente considera valiosas, como el dinero, como la fama, etc. Y si fuera cierto que la vida con Dios implicaría otras cosas que mucha gente considera negativas, por ejemplo, condena eterna por tener cierta identidad de género u orientación sexual, entonces parece que aceptando que esto fuera así, es decir, aceptando el condicional, mucha gente concluiría razonablemente que la vida con Dios es lo que Ricardo irónicamente dice que es. Así que no parece que esto sea, como Blue Hell dice, un ataque a la religión, sino más bien, como he demostrado, una mera ironía sobre un condicional. Pero la ironía que hace Ricardo no es la más grande en este caso, sino que hay algo más irónico en este punto, ya que Blue Hell comenta lo siguiente. Para decir de que el lado del diablo es bueno o es feliz, o ni siquiera llegan a los 100 años, hijo de puta, por sobre todo si se muere mucho a los 20 o 30. Eso te parece una buena vida. Digo que es irónico que comente todo esto porque él mismo ha dicho con anterioridad que no es religioso. Claro de que yo no soy parte de ninguna religión como tal. Y también cuestionó a Ricardo por ser ateo y estar pronunciándose sobre la vida con Dios o la vida con el diablo. Si eres ateo, la simple figura de Dios y el diablo no existe para ti. Puedes decir algo como, yo no sé, siendo ateo, no existen los dos, para mí no existen los pactos del diablo ni todas esas huevadas. Y listo. Pero ahora es él, es Blue Hell, el que está pronunciándose sin ser religioso sobre esas mismas cuestiones. Claro, a diferencia de Ricardo, él lo hace en serio porque al parecer no entendió la ironía de Ricardo. Entonces, aplicando la misma premisa de Blue Hell, si él no es religioso, ¿qué hace hablando, qué hace debatiendo sobre estas cuestiones? Pero en fin, continuemos con su video.
Ricardo Morán es un hipócrita. Y no solo por eso da asco, sino porque luego se come sus palabras y saca a relucir el poco razonamiento que le queda. Y lo curioso es que el tipo parece que ni siquiera sabe el significado de ser ateo. Hermano, veamos. Según diversas fuentes que pude ver y repiten cosas similares, el ateísmo no es una religión como tal, sino más bien una postura. Específicamente, una postura que no cree en la existencia de ningún tipo de Dios, divinidad o ser supremo. Quedó claro. Espero que sí, porque es muy simple. Ahora, veamos este clip. Si me preguntas hoy en día directamente, ¿tú no crees en Dios? Mi respuesta es no, yo no creo en Dios. Cada persona tiene derecho a escoger cómo lleva su vida espiritual. En mi caso, yo al ser ateo, ¿Tú no crees en Dios? No, no es que yo no crea en Dios. Yo no tengo ninguna evidencia de la existencia de ningún ser divino. ¿Eso quiere decir que no existen? No lo sé, pero hasta donde yo conozco, no hay ninguna evidencia en absoluto. Según las palabras que menciona el señor Ricardo Morán, hijito, eso no es ser ateo, eso es ser agnóstico. A diferencia del ateísmo, no niega rotundamente la existencia de un tipo de Dios o divinidad, sino que al no haber suficientes pruebas para afirmarlo o desmentirlo, simplemente no sabe y no termina de creer en algo que no esté confirmado. En ese sentido, Ricardo Morán ni siquiera es ateo, es agnóstico. Y resulta curioso que un tarado como yo, con 23 años, desde hace como 5 o 7 años, sepa la diferencia entre ateo y agnóstico. Pero este tipo que tiene 40, no. Y toda la vida se ha juntado a ser ateo, cuando sus propias palabras dicen de que en realidad está más cerca de ser agnóstico que ser ateo. Y es curioso porque muchas veces se jacta del sentido común, tanto así que su propio programa se llama así. Bien, aquí Blue Hell presenta una definición de ateo de la cual no deja la fuente y que por la gramática de la misma parece que fue producida por inteligencia artificial. Pero dejando de lado eso, veamos lo que dice Ricardo Morán. ¿Tú no crees en Dios? No, no es que yo no crea en Dios. Yo no tengo ninguna evidencia de la existencia de ningún ser divino. ¿Eso quiere decir que no existen? No lo sé, pero hasta donde yo conozco, no hay ninguna evidencia. Parece que Ricardo a lo que se refiere en este caso con creer en Dios es poner la esperanza en ese ser y no a creer en la existencia de ese ser. Es decir, aquí habría una distinción entre creer en y creer que. Ricardo dice que no es que él no crea en Dios, en el sentido de poner las esperanzas en él, porque desde luego él no cree que siquiera exista, es decir, no es que Ricardo piense que Dios existe pero no ponga sus esperanzas en él, sino que de entrada no cree que exista, como él mismo lo dice un poco antes. Si me preguntas hoy en día directamente, ¿tú no crees en Dios? Mi respuesta es no, yo no creo en Dios. Ahora bien, la Real Academia Española define desde hace unos años el concepto ateo de manera disyuntiva como el que no cree en la existencia de Dios o la niega. Esta definición atiende a dos subposturas que existen dentro del concepto actual de ateísmo. Me refiero al llamado ateísmo débil o negativo y al llamado ateísmo fuerte o positivo. El ateo débil simplemente dice no creer que Dios exista, como lo hace Ricardo Morán, mientras que el ateo fuerte afirma positivamente la inexistencia de lo que se suele llamar Dios. Así que bajo esta definición de la RAE, Ricardo podría seguir llamándose ateo justificadamente en lugar de agnóstico, porque estaría cumpliendo la primera parte de esta definición disyuntiva. O en todo caso podría denominársele como ateo agnóstico, que es prácticamente lo mismo que ser un ateo débil, pero eso no quita que se podría seguir llamando ateo sin problemas bajo estas definiciones. Ahora, una breve aclaración es que yo no comparto completamente este entendimiento del concepto ateo, y puedo argumentar por qué me resulta poco práctico y justamente invita a esas confusiones en donde la gente sencillamente termina viendo al ateo débil como un mero agnóstico, como lo hace el mismo Blue Hell. Pero esto es un punto aparte. La cuestión sigue siendo que bajo la definición de ateo débil que existe y que mucha gente que se hace llamar atea la utiliza, es por eso que la RAE cambió la definición de ateo de esta a esta otra, Ricardo Morán sí estaría legitimado a llamarse ateo y no agnóstico. De todas formas, si a alguien le interesa profundizar más en esta cuestión en particular, dejo en la descripción un enlace para leer este artículo sobre ateísmo y agnosticismo del filósofo australiano Graham Oppy. Así que veamos, si Ricardo Morán es agnóstico y no sabe si Dios no existe, ¿por qué atacarlo? Y en especial en un país tan católico como el Perú, por llevar la contraria, por ser gay y puede ser eso. Pero lo que se puede ver más de su actitud al momento de escuchar la palabra Dios indica más que todo resentimiento. Tú escuchas a Ricardo Morán mofarse de Dios y se escucha claramente esas ganas de atacar. ¿Y por qué atacarías a algo que no sabes si existe o no? Pueden haber muchos motivos, claro, pero el que podemos tomar como general sería por resentimiento. Mucha gente en la actualidad que es atea y ni siquiera sabe lo que es el ateo, piensa de que el ateísmo o que la ciencia es una religión, gente estúpida la verdad, habla solo por resentimiento hacia Dios. Y te lo dice alguien que no pertenece a ninguna religión. Y lo digo también porque yo soy así, pero se llama madurar, muchachos. Se llama crecer como persona. No vas a insultar a algo que supuestamente para ti no existe, es estúpido. Bien, Blue Hell dice que Ricardo atacaría a Dios, entre comillas, por resentimiento, pero no muestra ninguna prueba al respecto, ni de que Ricardo ataque a Dios, lo cual no tendría sentido propiamente hablando y no veo que Ricardo lo haya expresado de esa manera, ni de que la crítica que hace sobre la religión organizada sea por un sentimiento de resentimiento. Por el contrario, Ricardo Morán ha expresado ciertas preocupaciones razonables respecto a la religión organizada, como que muchas veces hay una falta de incentivo en el pensamiento crítico y un desinterés por la verdad.
por no hablar de otras prácticas que varias veces son encubiertas por la misma Iglesia Católica. Así que asumir que Ricardo Morán hace esta crítica por resentimiento es totalmente gratuito y contrario a lo que expresa el mismo Ricardo. Pero la religión organizada, en forma de instituciones como arzobispados e iglesias y templos y reglas y libros, es una construcción humana. De hecho, es tan humana que está sumamente mal hecha. Es porque si te pones a leer la Biblia y el Nuevo y el Antiguo Testamento, como lo he hecho yo, empiezas a encontrar cerros de contradicciones que no soportan ningún nivel de análisis, pero que son justificadas por la fe. El momento en el que haces muchas preguntas, te dicen, mira, mejor cállate y obedece, porque si no, no vas a ir al cielo, sino que después, cuando llegue el día del juicio final, te vas a ir al infierno. Y yo digo, ¿y no es mejor creer porque es verdad a creer porque te van a mandar al infierno? Esa fue la pregunta que cuando yo tenía 14 años, 2 meses después de mi confirmación, miren, si lo hubiera sido hecho antes, me motivó la pelea con el padre Jaime en el colegio y finalmente me respondió diciéndome, mira, ¿tú conoces cómo se ha hecho esa columna que sostiene este edificio? Y yo le dije, no. Entonces, ¿cómo vas a venir a decirme que la columna es muy chica, muy grande, muy...? No, no se puede, pues. Entonces tampoco puedes venir acá a decirme que... Y en ese momento dije, no. Así que por lo que dice Ricardo, no parece que se pueda inferir racionalmente que él dice lo que dice por mero resentimiento, sino que expresa razones por las que estaría en contra de la religión organizada. Pero bueno, sigamos con el video de Blue Hell. A este señor que resulta que no sabe ni lo que es, se indigna porque no se hace una marcha LGBT. Pero yo no lo vi indignado cuando empezó a atacar a Dios de gratis. Dejarnos influenciar por la situación en la que estaba en ese momento. No, para nada. ¿Para qué? Si está de moda burlarse de Dios, si está de moda burlarse de la religión. Pues sería interesante saber de dónde Blue Hell saca esta información. Pues actualmente si tú vas a un video cualquiera en plataformas como TikTok, en donde hay una mujer destrozando con un martillo una imagen de una virgen, la mayoría de personas en los comentarios, incluso ateas, están completamente indignadas. Pero si haces lo mismo y vas a un video cualquiera de, por ejemplo, un futbolista pateando una bandera LGBT, la mayoría de los comentarios son de personas felicitando a ese futbolista. Entonces, ¿realmente está de moda actualmente burlarse de la religión? ¿O lo que en realidad parece estar de moda es burlarse de movimientos como el LGBT? En todo caso, pido que si alguien encuentra más evidencia de lo primero que de lo segundo, me la haga llegar a través del correo que dejaré en la descripción. Y a este punto quería llegar. Me gustaría saber si Ricardo Morán llevaría a sus hijos menores de edad a una marcha donde aparecen hombres travestidos que se encuentran semidesnudos y haciendo cosas sugerentes. Me encantaría saber si a él le parece una idea perfecta, porque claro, la educación religiosa obligatoria debería de retirarse, pero adoctrinar también a un menor de edad, haciéndole leer que estar semidesnudo en la calle, en una marcha, es su libertad, pero se le perdona porque es su libertad y es una vez al año, está bien, o le parece bien. Bien, voy a comentar dos cosas con respecto a este punto. La primera es que una marcha LGBT por lo general se divide en bloques llamados contingentes, en donde hay primero un bloque político-histórico, que sería el bloque más tranquilo, donde van familias, activistas históricos, asociaciones de padres de hijos de la diversidad. Después estaría el bloque cultural y corporativo, donde marchan embajadas, empresas que apoyan la causa y agrupaciones culturales como bandas de música o grupos de danza, y después un bloque festivo y lúdico donde suelen ir los carros alegóricos, camiones con música, DJs, drag queens y personas bailando, que sería la parte más ruidosa de la celebración, similar a un carnaval. Ahora bien, ¿existen personas semidesnudas en la marcha? Sí, pero son una minoría absoluta y los infantes no están ni por asomo cerca de ellos. Cualquiera puede hacer la prueba de buscar en internet alguna imagen de un niño con gente de la comunidad estando semidesnuda y no va a encontrar nada. Lo que sucede es que aquí se cae en una falacia de generalización y falsa correlación, porque se muestran imágenes de personas del colectivo estando semidesnudas, lo que después muchas veces se intenta generalizar cuando en realidad la mayoría de las personas en las marchas están completamente vestidas, y después relacionarlo con que hay niños que van a las marchas. Todo esto con el fin de hacer un escándalo en redes al respecto y atacar a la comunidad LGBT. Lo segundo que quiero comentar sobre este punto es algo más gracioso y curioso, pues es sabido que existe la conmemoración del Vía Crucis, en donde se hace este recorrido análogo al que se dice que hizo Jesús de Nazaret. Y en este evento ocurre que hay un hombre que está disfrazado del personaje de Jesús, el cual está semidesnudo y sufriendo porque en ocasiones le clavan clavos y le dan latigazos de verdad. Ahora bien, yo tuve la oportunidad, a través de otro canal, de hacerle esta comparación a Blue Hell en el chat de su último directo, porque si bien recordamos, parecía que una de sus preocupaciones, en principio, era la de que hayan eventos públicos en donde haya gente semidesnuda y que lo vean niños. Y a este punto quería llegar. Me gustaría saber si Ricardo Morán llevaría a sus hijos menores de edad a una marcha donde aparecen hombres travestidos que se encuentran semidesnudos. Entonces veamos qué responde cuando le pregunto si pensará lo mismo acerca del Vía Crucis, usando este mismo criterio. Para empezar, el Vía Crucis
no fue en protesta. El Vía Crucis fue el camino de Jesús hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Creo que ninguna religión lo ve como protesta. Que se hagan en los colegios es como signo para decir, este fue el camino de Jesús desde que lo arrestaron hasta que lo crucifican. ¿Para qué mencionas el Vía Crucis, hermano? Estás quedando como idiota, huevón. No comentes nada, puta madre. Si te vas a defender así, no comentes nada, huevón. Y bueno, aquí Blue Hale se centra, por alguna razón, en la parte específica de si es una protesta o no lo es. Es decir, en un contexto sin protesta, ¿Blue Hale sí consideraría legítima la semidesnudez pública vista por niños? Es por eso que después le hice directamente la pregunta de si está o no en contra de la semidesnudez pública en general. Veamos su respuesta. ¿Estás en contra de la semidesnudez pública? ¿Sí o no? Si es una flaca, sí. No, si es una flaca, no. Si es un hombre, sí. No, mentira. Pero, hermano, es estúpido tu argumento. Es estúpido querer conectar esos dos puntos. No tiene nada que ver. Bueno, quedará en manos del seguramente reducido público que vea este video sacar sus propias conclusiones de si esta comparación tiene algo o no que ver, o si es estúpida o no lo es. En lo que a mí respecta, me parece que si la gente que realiza el Vía Crucis tiene derecho a clavarle clavos y darle latigazos a un hombre semidesnudo en público, entonces no veo por qué no otras personas también pueden tener el derecho de realizar marchas en donde, de hecho, la mayoría de gente va vestida. Pero en fin, sigamos con su video. Claro, se jacta de la libertad que hay en países de primer mundo. Pero me pregunto si este señor sabe que en países de primer mundo, en marchas LGBT, se cuela pedo para aprovecharse de niños, de menores de edad que van a las marchas. ¿Lo sabría Ricardo Morán? ¿O es algo que recién se entera? Bien, en este punto Blue Hale no aporta ninguna evidencia al respecto. De hecho, es sabido que la comunidad LGBT rechaza fuertemente la pedofilia, rechazando el bulo que se formó hace un tiempo de que supuestamente querían incluir a la pedofilia como orientación sexual. Ahora, respecto a esta imagen en concreto, en la que puedo inferir sin mucho contexto que se trata de un papá dándole un beso en la boca a su hijo, hay un extenso debate en psicología infantil al respecto, pero de entrada, si por ejemplo yo veo a una madre dándole un beso en la boca a su hijo pequeño, no voy a asumir ninguna connotación extra que no sea la de una muestra de afecto materno. Pero bueno, es sabido que alrededor de los 3 a 5 años es donde los infantes empiezan a desarrollar la conciencia de su propio cuerpo y privacidad, y creo que enseñarles que la boca es una zona íntima les ayudaría a entender el concepto de consentimiento y a proteger sus propios límites frente a extraños, lo cual se intenta enseñar en la educación sexual integral a la que se le oponen muchos denominados conservadores. Así que me inclinaría hacia la idea de que lo mejor sería que los padres o las madres no besen a sus hijos en la boca, pero como digo, de entrada no asumiría otra connotación que no sea afecto paternal o maternal si yo veo a un padre o una madre haciendo eso. Aparte, en este tipo de marchas, ¿cuántas veces nos ha visto alguna que otra mofa hacia Dios? Qué curioso, ¿no? Y ahí la gente nos ofende. ¿Por qué será? Pero cuando se burlan o idiotizan a alguien que supuestamente es gay, salen a indignarse, a decir que nos representan mal, a llorar en redes sociales. Pero acá no los veo llorando. Hay que ser muy hipócrita para aceptar ir a un lugar donde se ridiculiza las creencias o las opiniones de los demás y luego indignarte cuando alguien te hace lo mismo. Y cuando menciono esto, la cantidad de gente que me menciona, ay, pero la Santa Inquisición, ay, pero que los homosexuales nos perseguían. Y yo hay que decirles a estos muñecos que a día de hoy hay países islámicos donde está prohibido una religión cristiana, católica, y que en países africanos matan a los cristianos. ¿Pero les importa? No, ¿qué va? Incluso habrá personas que digan, pues se lo merecen, para que vean lo que se siente. Pues en mi caso particular yo nunca diría eso, ni tampoco Ricardo Morán parece que lo haya dicho, y tampoco en este punto se aporta evidencia de que personas afines al colectivo LGBT, por ejemplo, digan que no les importa o que incluso se lo merecen. En lo que a mí respecta, considero moralmente reprobable cualquier acto injustificado que conlleve el sufrimiento o la muerte de personas inocentes, pertenezcan al bando que pertenezcan. Es curioso cómo necesitan una marcha para hacerse ver, para sentirse vistos, para creerse especiales y meterte ahí el mismo discurso de que no te importe lo que piensen. Y a ver, para empezar, si no te importara lo que piensen, no tendrías que hacer una marcha con el fin de hacerte notar. Libertad tienes, derechos tienes. Lo único que quieres es sentirte una vez al año especial, sentir que vales algo o que vales por algo. Y te digo honestamente, no vales más que yo porque te guste más una vagina o un pez, así como yo no valgo más porque me guste un helado de menta más que el de chocolate. Es estúpido. Son pensamientos que la gente estúpida te hace creer para que no te des cuenta de que tu vida es patética. Bien, Blue Hale en este punto dice que las personas de la comunidad tienen libertad y tienen derechos. Me pregunto si está informado sobre la situación del matrimonio igualitario en el Perú, o peor aún, si sabe de los más de 60 países en donde es directamente ilegal ser homosexual y la gente que apoya las leyes de esos países. Luego dice lo siguiente. Especial, sentir que vales algo o que vales por algo. Y te digo honestamente, no vales más que yo porque te guste más una vagina o un pez, así como yo no valgo más porque me guste un helado de menta más que el de chocolate. Aquí Blue Hale hace un salto entre valer algo y valer más. ¿Qué personas de la comunidad alegan valer más por ser de la comunidad? En este caso tampoco aporta ninguna evidencia al respecto.
Ricardo Morán es un hipócrita, en el sentido, y no sabe ni siquiera lo que lee. Se contradice y cambia su discursito depende de quién tenga al frente. Dice que es respetable creer en algo, pero cuando puede, hará mofa de ello. Aparte de tener ideas estúpidas, como que al ser ateo, se dio cuenta de valorar cada momento. No me jodas, hermano. Como si se necesitara ser ateo para eso. Qué lamentable. Ahora necesito ser ateo para valorar cada momento de mi vida. Qué patético, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué prefiero creer eso? Porque hace que esto sea importante. Hace que cada conversación con cada persona, hace que cada amigo, hace que cada instante con cada pariente, hace que todo se vuelva importantísimo. Porque son los únicos. Es una forma de motivarte a no quedarte desperdiciando estos momentos. Si te ha gustado este video, dale like. Bien, finalmente Ricardo Morán no dice que necesitas ser ateo para valorar cada momento de tu vida. Ricardo claramente dice, porque prefiero creer eso. ¿Por qué prefiero creer eso? Lo dice como una preferencia personal, no universal. Pero Blue Hale se burla de su creencia personal. Y es curioso porque no era él mismo quien estaba criticando a Ricardo porque supuestamente este se burlaba de las creencias personales. Pero en contraste, Ricardo menciona lo siguiente. No estoy hablando acá de la espiritualidad, lo que cada persona construye para sí mismo. Yo conozco mucha gente muy espiritual que ha construido para ella misma su propio universo espiritual. Con eso casi no tengo nada que decir ni que meterme. Pero en fin, vayamos a la reflexión última que quiero hacer de todo esto. Y es que, ¿qué está ocurriendo con el panorama político en esta parte del mundo que solemos llamar Occidente? Durante muchos años, especialmente en Internet, existió una especie de hegemonía cultural progresista bastante fuerte. Muchas personas sentían que ciertos discursos eran prácticamente intocables y que disentir de ellos automáticamente te convertía en una mala persona. Y como suele ocurrir históricamente, toda hegemonía termina generando una reacción contraria. En ese sentido, empezó a resurgir una figura muy rentable socialmente en redes, que es la del rebelde antisistema, que en lugar de enfrentar al conservadurismo tradicional como otrora se hacía, ahora se enfrentaba a esa ola progresista. El basado, el que supuestamente dice las verdades que nadie se atreve a decir, el papeador de feministas con lentes de sol, el que humilla a ateos a punta de galope de guiche. Y claro, psicológicamente para mucha gente esto genera una sensación de autenticidad, de valentía, incluso de superioridad intelectual. En realidad no se dan cuenta de que están cayendo en lo mismo de lo que acusaban caer anteriormente a los que ellos denominan progres, creyendo que están pensando por sí mismos, cuando simplemente están cambiando una corriente dominante por otra. Pasan de repetir eslogans de un lado a repetir eslogans del otro, pero en ambos casos sin investigar seriamente los temas que se discuten. Es decir, no se trata de que hayan llegado honestamente a ciertas conclusiones, y no se avergüencen de decirlo, sino más bien que defienden esas ideas porque piensan que los hace ver rebeldes u originales. Son personas para quienes ser políticamente incorrecto no sería un accidente derivado de expresar sus conclusiones sinceras, sino que se trataría de un fin en sí mismo, es decir, se afirman ciertas cosas porque se sabe o se cree que son políticamente incorrectas y provocadoras y no porque se haya concluido de manera racional que son realmente verdaderas. Y sinceramente este tipo de personas resultan tan ridículas como los cobardes que dicen algo que realmente no piensan simplemente porque es lo políticamente correcto o lo que creen que será mejor visto. Como da a entender el mismo Blue Hale en el video, no hay que seguir o defender algo simplemente porque está de moda. Sí, está de moda ser ese conservador que se revela en un sistema supuestamente progre e ideologizado, tanto como antes parecía que, por ejemplo, ser ateo era lo mismo, algo de gente cool, algo de gente rebelde, pero en ninguno de los casos se atiende o se atendía, la mayoría de veces, a las razones por las cuales se sostiene lo que se sostiene. Y cuantos más de estos supuestos conservadores muy rebeldes hay y más crecen, más ridículo suena su relato de que vivimos en una dictadura woke de lo políticamente correcto y que ellos son los revolucionarios que luchan contra ella. Y esta es la reflexión que quiero brindar. Hay que dejar de sostener posturas políticas, religiosas, filosóficas o de cualquier naturaleza por cuestiones ajenas al pensamiento racional y metodológico. Decía Aristóteles al comienzo de su metafísica, todos los hombres por naturaleza desean saber. Tenemos una inclinación natural hacia el bien y hacia la verdad, y si en serio nos interesa esta última, trataremos de hacer que toda postura que sostengamos como verdadera pueda ser argumentada desde la razón y no desde la mera emoción, sobre cimientos firmes y sobre todo que esté abierta al diálogo honesto y racional, porque es muchísimo más fácil sentirse un rebelde que despertó, es más fácil apoyar una supuesta batalla cultural pero sin comprender aquello que se critica, todo eso es más fácil que sentarse a investigar honestamente un tema, revisar el contexto, distinguir conceptos, reconocer matices y admitir cuando el otro quizá tenga algo de razón.